Bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos ustedes, bienvenidos los que van digamos, a escuchar en algún otro momento esta grabación. Hoy preparé un material, no preparé la presentación hoy, la verdad que me concentré más en preparar el contenido de justamente que nos sirva a nosotros como preparación para Rosh Hashanah. Estamos a 8 días de Rosh Hashanah, si Dios quiere, hoy es jueves. Rosh Hashanah va a ser el viernes que viene a la noche. Entonces estamos a muy poquito tiempo de Rosh Hashanah y la idea es estudiar todos temas que tengan que ver justamente con la preparación, todos temas que tengan que ver con lo que se llama el Jodesh Elul, el trabajo del Jodesh Elul, que nos queda una semanita, pero todavía queda tiempo que lo podemos aprovechar. Y esa es un poquitito la hoja de ruta del día de hoy. No vamos a ver temas de Pirkei Avot, hoy vamos a ver temas que tengan que ver justamente con Rosh Hashanah, con la preparación de Rosh Hashanah, con qué es lo que está pasando en este mes, cuáles son las energías, de dónde vienen esas energías y cómo aprovecharlas, digamos, de una manera positiva para nosotros y nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar. Primero, yo les voy a contar una historia que trae el Talmud. Es una historia tal vez conocida y hasta tal vez en algún momento yo la haya compartido con ustedes. Pero nada, vi algunos comentaristas que le dan una vuelta de rosca más y me parece que nos puede servir para lo que queremos estudiar. Es una historia que está en el Talmud, en el Tratado de Abodá Zará, en la página 17, donde cuenta la historia de una persona que se llamaba Eleazar ben Dordá. Y esta persona estaba absolutamente descarrilada. El Talmud cuenta que él, digamos, su debilidad eran las mujeres. Y cualquier similitud con la realidad de cualquier conocido, de cada uno de nosotros, es solamente eso, es similitud. Esta historia es mucho más fuerte de lo que se imaginan, por más de que empieza con una, digamos, con una situación, aunque sea por lo menos, no sé, llamémosle simpática o risueña o lo que sea. Este hombre le gustaban las mujeres y el Talmud trae que no dejaba señorita, digamos, trabajadora de la actividad más antigua del mundo, sin visitar, sin conocer. Y así se dedicó toda su vida, no un año, no una época, sino que toda su vida se dedicó justamente a ir contratando los servicios de estas chicas profesionales, digamos, que tenía a su alcance. Y que tampoco, y también de las que no tenía tanto a su alcance. ¿A qué me refiero? Dice el Talmud que él llegó a atravesar 7 ríos para ir a visitar a una prostituta que parece que era famosa por sus cualidades, así cuenta el Talmud. Entonces dice que este hombre no solo trabajó para ganar el dinero, sino que después físicamente se esforzó en un recorrido, en un camino, atravesando 7 ríos como para ir a visitarla. Esta es la historia que trae el Talmud y trae una historia bastante, bastante fuerte. Dice que cuando él estaba con ella, en un momento, ustedes perdónenme las expresiones, pero son las que trae el Talmud. Yo no estoy agregando ni una coma ni un acento. Estas son las expresiones que, digamos, reales, como relata el Talmud. Dice que ahí se le escapó un gasecito al hombre. Y la chica esta lo miró y le dijo, mirá, así como ese gas no puede volver a entrar a tu cuerpo, vos no tenés chances de hacerte yubá. No hay manera de que vos puedas hacerte yubá, le dijo la chica. Dice que en ese momento, este señor que se llamaba Eleazar ben Dordá, digamos, se estremeció, se deprimió, realmente fue un clic, fue un darse cuenta en su vida. Y dice que agarró y empezó a hacer tefilá. Entonces empezó a pedir, le pidió a los cielos y a la tierra que hagan tefilá por él. Y ahí trae el Talmud
y se apoyan, digamos, cada uno de los que voy a citar ahora se apoya en otro versículo como para explicar que no podían. Entonces él le pide a los cielos y a la tierra y le dijeron que no podían. Después le pidió al sol y a la luna. Le pidió al sol y a la luna que también hicieran tefilá por él. Y, y el sol y la luna le contestaron lo mismo, que no podían hacer, digamos, tefilá por él. Le pidió a las constelaciones y a las estrellas y a todos los astros celestiales que hicieran tefilá por él. ¿Por qué? Porque él, digamos, quería volver en Teshuvá, quería regresar, quería retornar, estaba digamos, deprimido, estaba conmovido por lo que le había dicho esta señorita, y en ese momento hizo el clic. Pero también le dijeron las estrellas y las constelaciones y todos los astros, le dijeron que no podían hacer tefilá por él. Hasta que relata el Talmud, dice que él dijo, bueno, me doy cuenta, la expresión en hebreo es Eina davar tailui el abi. Él se dio cuenta que la cosa no dependía sino de él, que él ya no podía confiar en que alguien lo iba a sacar de esta situación, no podía confiar que alguien le iba a resolver el problema. Él dijo, bueno, evidentemente no tengo otra... Eh, no tengo otra alternativa, no tengo otra esperanza que ocuparme yo mismo de mí. Y dicen que puso su cabeza entre sus rodillas, se estremeció en un dolor, digamos, y en una plegaria, invocando la Teshuvá, invocando este concepto que significa volver a Shem, y ahí cuenta el Talmud que en ese momento falleció. Pero no solo que falleció, dice que ustedes saben que había una figura que en la época del Talmud existía y era muy presente, que se llama lo que es un bat kol. Un bat kol es una voz celestial que se escuchaba acá abajo. Lamentablemente nuestra generación ya no es algo que está presente, pero eso en el Talmud hay infinidad de oportunidades en donde relata, digamos, este tipo de enunciados que eran de una manera digamos, pública y que lo escuchaban muchas personas al mismo tiempo en distintos lugares del mundo. Y dice que salió un bat kol, una voz celestial, que dijo, Rabbi Elazar ben Dordá, estás invitado a entrar al Olam Abba, estás invitado a entrar al Gan Eden. Esta es la historia que trae el Talmud. Entonces, repasamos una persona viviendo una vida de promiscuidad, aún a costa del esfuerzo económico, del esfuerzo físico de recorrer, de ir, de visitar, digamos, era lo que le importaba. Así lo describe el Talmud. Después, en un momento, una de las señoritas le dice, mira, vos no tenés chances de hacer teshuvá, no hay manera, no tenés forma de realmente volver en teshuvá. Él intentó hacer que otros pidan por él, digamos, otros del mundo del reino de la naturaleza, no había mucha gente alrededor a quien pedirle. Todos le terminaron contestando de que no podían hacerlo. Él se dio cuenta y dijo la famosa frase, me doy cuenta que ahora la cosa no depende de otro que no sea de mí. Y ahí es cuando él, como les comenté recién, se termina de estremecer, pone su cabeza entre las rodillas y su neyamá partió del cuerpo. Revi, el que fue el editor general de todo el Talmud, dijo una frase muy famosa, que es, hay quien adquiere su mundo venidero en una vida de trabajo y de construcción, y hay quien lo adquiere en un instante, ¿no? Revi lo dijo como suena cuando uno lo lee, suena como un lamento, ¿no? Como hasta podría parecer como una queja, ¿no? Como diciendo, hay quien se rompe el alma construyéndose espiritualmente, digamos, durante 120 años trabajando en este mundo, y este hombre, en un momento, se estremeció
y entró el Olam Abba, entró, y es más, de este hombre está garantizado que entró, y de otros no necesariamente está garantizado. Acá inclusive salió una voz celestial anunciando que le daban la bienvenida para ingresar al Olam Abba a este señor que se llamaba Eleazar Ben Dordá. No solo eso, sino cuando lo anuncian, no lo nombran que está bienvenido Eleazar Ben Dordá, sino Rabí Eleazar Ben Dordá, lo llaman Rab. Dice, pero escúchame, ¿qué tiene de Rab? Hasta hace un minuto, lo único que estaba esperando era para, digamos, tener un momento de locura y pasión con esta mujer. Toda su vida anterior fue igual, y ahora ya lo llaman Rab. Entonces, esta es la historia. Ahora sí, hasta acá es donde llega el Talmud, y vienen todas las preguntas que se nos pueden ocurrir a nosotros y las que se le ocurrieron a los comentaristas. La primera es, ¿de qué se arrepiente Revi? ¿No? ¿Cuál es la queja de Revi? Donde él dice, hay quien adquiere el mundo venidero en una vida y hay quien lo adquiere en un minuto. Él que estaba, digamos, celoso, estaba quejándose. Y también esto de que lo llaman Rab, si él no era Rab, y ni siquiera sabía, no era una persona estudiosa, no es una persona ni sabía ni el Aleph Bet, ni el abecedario, por decirlo de alguna manera. Era una persona totalmente inculta en el mundo de la Torá, pero vemos que sí, que la Torá lo llama, que el Talmud cita que en el Shamaim lo llaman Rab. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Hay que construirse o puede ser en un minuto? Y por otro lado, ahí mismo en el Talmud, y los comentaristas traen, que este es el caso de estudio de Teshuvá. Este es el caso de estudio de Teshuvá. Y a otros también les molesta, le dicen, pero escúchame, hay otros casos anteriores, si se quiere un poco más normales y aptos para todo público, de gente que también hizo Teshuvá, ¿no? Hubo situaciones, Adam Arishon hizo Teshuvá, David Amelech hizo Teshuvá, esta historia es de la época del Talmud, vamos a pensar que fue más o menos alrededor de entre 2000 y 2000 y pico de años, y tenemos infinidad de situaciones y de personajes bíblicos que también se arrepintieron e hicieron Teshuvá, que no todos fueron, digamos, que es el único que hizo Teshuvá. Entonces, tenemos que tratar de entender un poquitito qué es lo que está pasando acá. Lo primero que tenemos que entender es una frase que lo cita mucho el Talmud y lo cita mucho el Zohar, que dice, Rahamaná Libá Bae, que quiere decir, Hashem lo que busca, lo que quiere, es el corazón de la persona. Más allá de todos los tecnicismos que tiene la Torah, que está llena de tecnicismos y que son válidos y que son un camino y que los necesitamos conocer, cumplir, observar, cuidar. Pero más allá de eso, lo que en algún punto nos está enseñando en primer lugar esta historia es que el corazón y lo que la persona quiere, pero de verdad, lo que la persona quiere honestamente, ¿no? Es algo que cuenta y cuenta mucho. Primer punto. Segundo punto, Revi no estaba, digamos, quejándose, Hasbe Shalom, de que a él, siendo uno de los grandes sabios de la generación, le costó eventualmente, digamos, su ingreso al mundo venidero, al Gan Eden, digamos, le costó al paraíso, le costó una vida, un trabajo de una vida, y a este hombre le costó un trabajo de minutos. Él no se estaba quejando de eso. La expresión de él suena quejosa, en definitiva es quejosa, pero no se estaba quejando. Lo que él estaba, en alguna medida, lamentándose por aquellos que no aprovechan ese momento de inspiración. Revi lo que está diciendo es, mira, a veces es una vida construyéndote o a veces es un momento de inspiración, pero un momento de inspiración puro, genuino, y que vos lo pudiste agarrar y lo pudiste materializar y llevar y concretizar en algo valioso. ¿Cuántas veces pasa que la persona, la vida le presenta una situación, la vida le presenta vínculos, amistades, encuentros, momentos
que resultan ser una super inspiración, pero después los dejamos pasar. Y ese es el lamento de Revi. Revi no se estaba lamentando de que a uno le llevó 100 años y al otro le llevó un minuto. Él se estaba lamentando por aquellos que también tuvieron una experiencia de un minuto y fuerte, fuerte, impactante, pero ¿saben qué? La dejaron en eso. La dejaron en una experiencia de un ratito, una experiencia, digamos, un recuerdo, algo efímero y que siguió de largo. Y explican nuestros sabios que en realidad la persona se construye espiritualmente también, agarrándose, ¿no? Agarrándose y nutriéndose de justamente esos momentos de inspiración que hoy en día a nosotros nos pueden llegar en distintas circunstancias. Nos pueden llegar en una lectura, nos pueden llegar en el marco de un rezo, en el marco de un viaje a Israel, en el marco de, no sé, de una felicidad familiar, Dios no permita, en el marco de una tragedia familiar. Hay momentos como de inspiración y esos son los momentos que dice Revi, que él se lamenta por aquellos que no los aprovechan, que no los capitalizan. Esa es la verdadera lectura de esa especie de, que suena como un reclamo, como una tristeza que en boca de Revi. Él no se estaba quejando, él no estaba celoso, ni siquiera estaba, digamos, diciendo no vale, a este le costó un minuto y a mí me costó 120 años. Él lo que estaba diciendo, mira, ese minuto no es él solo el que lo tiene, los tenemos todos y lo tenemos en más de una circunstancia y en más de un contexto, pero después no lo podemos sostener, lo dejamos y dejamos que se enfríe y lo dejamos pasar. Entonces, ese es el reclamo de Revi. Para avanzar un poquitito más y ver qué más podemos aprender de esta historia que trae el Talmud en el tratado, como les dije, Avodah Zará, en la página 17, hay algo más también interesante, que nos guste o no nos guste, podemos por lo menos tratar de tomar registro de eso. Este señor, Rabbi, bueno, ahora este es Rab, así lo termina llamando el Talmud, así que yo debería por lo menos llamarlo de la misma manera. Este Rab intentó hacer algo. Él sabe qué intentó hacer. Explican, dice, esto cuando él le pidió a los cielos y la tierra, y les pidió a las montañas y a los mares, y le pidió a las constelaciones, todos estos, al sol y a la luna, ¿qué es lo que estuvo intentando hacer él? Lo que él estuvo intentando hacer, perdón, es nada más y nada menos que culpar a los demás. Dicen, los comentaristas explican, dicen, no era que les estaba pidiendo a ellos que recen por él. Lo que él estaba diciendo es, ¿saben qué? Yo fui así porque me tocó nacer en este lugar. Yo fui así por la familia que me tocó. Yo fui así por los padres o los maestros o la comunidad que me tocó o el gobierno que me tocó. Dicen que es algo muy habitual. Los comentaristas dicen que tenemos que aprender de esta historia. Muchas veces buscamos hacer responsables de nuestras propias debilidades a los que tenemos alrededor, cerquita, un poquito más lejos o inclusive a nivel macro, pero le echamos la culpa. No, si yo en lugar de haber nacido en Argentina hubiese nacido en tal otro país, hubiese sido distinto. Si yo como empresario en lugar de estar acá hubiese nacido en tal otro país, bueno, mi situación sería absolutamente distinta. Y así, con todos los órdenes de la vida, solemos echarle la culpa a las políticas, a los contextos, a las comunidades, a los maestros, a los rabinos, a las familias, a los hermanos, a los empleados, a los empleadores, a los socios, a los proveedores, en fin. Esa es la historia de la humanidad. Buscamos habitualmente, y hay, por supuesto, Baruch Hashem, hay excepciones, pero hay una cierta tendencia natural a asignar o ver la responsabilidad en el afuera. Es verdad que muchas veces hay contextos que no son de los más favorables, pero nosotros tenemos un principio general, y es un principio general que nos trae la Torá, que es que tenemos las herramientas que necesitamos tener y estamos en el contexto que necesitamos estar, y, y es con eso que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar con lo que tenemos, no andar llorando por lo que nos hubiese gustado tener. Ahora, estas son las herramientas, este es el contexto, esta es la comunidad, esta es tu familia o este es tu gobierno. Es con esto que tenés que trabajar. Y justamente
dicen que por eso, esa es la novedad que tiene esta historia. Hay un montón de personajes, yo mencioné algunos nada más en el Tanaj, que hicieron Teshuvá antes que él, antes que Eleazar ben Dordá. Claro que hubieron, y hubieron muchos. La diferencia de los anteriores y los que trae la Torá es que la mayoría de ellos eran tzadikim. Se habían equivocado, habían cometido un tropiezo, habían tenido un momento de debilidad, entiéndanlo como lo quieran entender, pero recapacitaron, se arrepintieron, se comprometieron a no hacerlo más, y bueno, y la Torá los menciona justamente como para que aprendamos de esas actitudes y de esas cualidades. ¿Se acuerdan? Un principio general, cuando estudiamos la Torá no es un libro de historia. Y lo que nosotros tratamos de ver y de aprender, la Torá inclusive no trae personajes mediocres. La Torá nos trae siempre personas, digamos, que son excelentes para el bien o excelentes para el mal. De los mediocres la Torá ni se detiene a hablar. Este es un punto que es interesante tener registro, porque deberíamos por lo menos tener la misma actitud nosotros cuando nos toca elegir amistades o con quién compartir el tiempo. Tratar, Hasbe Shalom, no vamos a buscar a los que son malvados, entonces lo que nos queda es tratar de buscar acercarnos a personas que sean tzadikim y apegarnos a ellos, porque el resto dice, si ni la Torah se ocupa, ni te los menciona, no está en el relato, no hay relatos mediocres, son muy buenos para el bien o muy buenos para el mal. Entonces les decía, en la Torá sí tenemos gente que hizo Teshuvá. Claro que tenemos en el Tanaj, tenemos un montón de gente que hizo Teshuvá, pero eran tzadikim y venían digamos, de una manera, ya estaban dentro de un ambiente. Este es el primer relato, por lo menos que trae el Talmud, y así lo identifica el Talmud, y por eso dice que es tan importante este caso de estudio de Teshuvá. Justamente, por una persona, aclaro la palabra Teshuvá quiere decir retornar, viene también, se puede decir que quiere decir Tashuv, y la letra Hei simboliza Hashem, que es retornar a Hashem, retornar al vínculo con Dios, retornar al camino de la Torá. Una persona, por algún motivo, puede ser que en algún momento se haya desviado un poquitito y ahora hace un camino de vuelta hacia el eje, hacia el centro de la Torá, entendiendo a esta como el camino, digamos, que todo yehudí, que todo judío debe seguir. Entonces, les decía, nos cuesta la contundencia de esta historia es justamente porque viene de una persona que no estaba en el sistema, estaba absolutamente fuera del sistema. Y por el otro lado, intentó hacer lo mismo que hacemos todos. Intentó echarle la culpa a otros. Intentó, digamos, justificar sus propias debilidades en situaciones externas. Y hasta que termina diciendo que lloró. Lloró significa que entendió que él era el responsable, que él era el que tenía que hacerse cargo, que no había otra persona, no había a quien mirar. No busques a quien mirar porque no hay a quien mirar. Explican, ahí mismo en el Talmud dice que hay personas que roban, por ejemplo, pero se sienten mal robando. Dicen que Hashem ve ese dolor. Dice, digamos, hay dos tipos de ladrones. Está el que roba y no le importa, y está el que roba y le duele, le molesta, se siente incómodo. Lo sigue haciendo, por infinidad de motivos, porque necesita la plata, porque tiene esa tentación, porque le gusta lo ajeno, no sé, no importa ahora, no analicemos eso. Pero tiene una cierta incomodidad. Y explica ahí el Talmud, dice, mira, mientras la persona siente esa incomodidad, hay esperanzas, hay con quién trabajar. Esa incomodidad puede servir de talón de Aquiles como para reconstruir a la persona espiritualmente. El ejemplo de esta historia es porque él termina asumiendo la responsabilidad. Y de eso se trata la teshuvá. La teshuvá no solo es volver a Hashem, sino es reconocer la responsabilidad que uno tiene en las decisiones que toma en su vida. Las que tomó y de ser Hashem las que va a tomar. Puede ser que haya tomado decisiones incorrectas en algún momento de la vida. Bueno, las tomó con la información que tenía, con el conocimiento que tenía, con las motivaciones que tenía en su momento.
Ahora la persona pasó de grado, ahora tiene otra información, ahora tiene otros conocimientos, ahora tiene otra, digamos, eh, motivación, por llamarlo de una manera. Dice, bueno, entonces ahora la persona directamente está, ¿se acuerdan cómo explicamos hace tal vez un poquito más de un mes? Ahora es como otra persona directamente, no es la misma. Por supuesto es la misma y vive en la misma casa y tiene las mismas rutinas, pero en algún punto la persona ya no es la misma. La persona pegó un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque, bueno, tomó una decisión cuando tenía 20 años, no sabía un montón de cosas, ahora la sabe, ya no es el mismo. Y ese concepto de Teshuvá, el rey David lo explica, y lo explica de una manera muy linda cuando dice en el Teilim, termina diciendo Meatabe Adolam, desde ahora a la eternidad. ¿Por qué? Porque él entendió que también la persona cuando hace Teshuvá y ahora sabe cosas, entonces en su momento no sabía, las hacía mal, ahora las aprende y las quiere hacer bien, pero hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Deprimirse por todo lo que hizo mal durante años. Ese es el riesgo. Ahora dice, bueno, ¿qué pasa con los 25 años anteriores que yo hice las cosas, digamos, mal? Que no las hice como correspondía. Y el rey David dice, mira, quédate tranquilo, esto es de ahora a la eternidad. Ahora lo sabes, ahora lo entendiste, ahora te motivaste, ahora lo aprendiste. Bueno, de ahora en adelante, no pienses para atrás, es construirte de acá a la eternidad, vamos hacia adelante. No, no, el judaísmo no busca mucho esta idea, hay veces presente en otras disciplinas de escarbar y revolver. Dice, muy bien, vamos a ver ahora cuáles son las herramientas que tenemos y con eso cómo empezamos a construir un día a día más agradable, un día a día mejor. Hay una historia. Cambio de historia, les voy a contar otra historia, con un rab muy grande que vivió hace como 1000 años, es una historia verdadera, que se llamaba Rab Hai Gaon, autor de algunas tefilot que decimos en Yamim Noraim, en Rosh Hashanah y Kippur. Esta historia la voy a contar brevemente. En un momento él se hospedó, era un rab muy grande y se hospedó en una posada estando de viaje. Y la realidad de las cosas es que lo atendieron muy bien. Y al otro día, eh, cuando él se estaba por ir, vinieron un montón de alumnos de distintas yeshivot de la zona a visitarlo al hotel y acompañarlo cuando, o sea, se enteraron que estaba en la ciudad y vinieron a visitarlo a la posada esta, al hotel este, y acompañarlo, digamos, porque él ya se iba. Y el dueño del lugar se estremeció y dijo, bueno, yo la verdad no sabía quién era él. Si hubiese sabido, me hubiese vinculado con él de otra manera. Y cuentan que el mismo Rab, el Rab Hai Gaon, cuando volvió le contó a la esposa y le dijo que esa es la actitud que él no quiere que le pase cuando llegue después de los 120 años y se tenga que encontrar, digamos, cara a cara con Hashem. ¿Qué significa? Dice, yo no quiero que me pase y decir, ay, yo no sabía, o no me di cuenta. La persona tiene que querer saber, tiene que querer darse cuenta. No existe esto, no me di cuenta, estaba pensando en otra cosa. En definitiva, los espacios de Torah hay que generarlos, hay que cuidarlos, hay que defenderlos. Van a ver que el Yetzer Hará va a querer que lo usen el espacio de Torah como una variable de ajuste. Entonces, si tenemos dentista, o si estamos cansados, o si tenemos peluquería, o si vendimos mucho, o si vendimos poco, cualquier excusa es buena para ajustar en el espacio que cada uno de nosotros tiene asignado a la Torah. Y no queremos que nos pase eso, justamente, no queremos que nos pase eso. Entonces, lo primero que tenemos que saber, tenemos que tener una hoja de ruta. Y este es el trabajo que se hace habitualmente en el mes de Elul. La semana pasada yo mencioné algo que es una idea muy fuerte del judaísmo, pero la realidad es que es verdad, nos guste o no nos guste. Todos nosotros solemos pensar que el año entrante, Besat Hashem, vamos a tener lo mismo o más de lo que tuvimos este año, en todo, tanto en el mundo material, como en el mundo espiritual, como en el mundo económico, que lo podemos incluir en el mundo material, pero quiero hacer énfasis. Nadie piensa que el año entrante, bueno, este año voy a ganar la mitad o la cuarta parte que el anterior. Nadie, ni siquiera nos entra en la cabeza esa idea. Siempre pensamos que si este año ganamos 10, el año que viene vamos a ganar 10 o más.
en nuestro escenario lo planteamos como, como una, digamos, como una realidad. De hecho, hasta a veces gastamos contando que ya vamos a recibir lo mismo que recibimos en otros años. Con muchísimo dolor les digo que nunca funciona así. Me encantaría que sea así, pero no es así. Y lamentablemente todos nosotros conocemos gente que en algún momento, o si quieren, comparémoslos por años, que en algún año estuvieron muy bien y otro año lamentablemente estuvieron muy mal, en cualquier aspecto de la vida, incluyendo el material, el de salud, el espiritual o el económico. Entonces, esto es lo primero que tenemos que saber. ¿Cuál es el esquema? El esquema es que los contratos con Hashem son anuales. Y la persona tiene que tener, así como en otras cosas, digamos, somos ordenados y tenemos un plan y tenemos una estrategia para llevar a cabo ese plan, en el mundo espiritual también tenemos que tenerlo. Tenemos que tener un plan, déjamelo decir de esta manera, tenemos que tener como se dice en inglés, un business plan, un plan de negocios espiritual que justifique que nos dejen acá abajo en este mundo un año más. La persona tiene que tener un propósito. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué quiere la vida? ¿Qué es lo que va a hacer con la vida? ¿Quiénes se van a beneficiar de lo que él haga? ¿Se va a beneficiar él solo? ¿Se va a beneficiar él, su familia? ¿Se va a beneficiar él, su familia, su comunidad? Y tal vez así va a ir creciendo. ¿O es algo que todo lo que él haga y todo lo bueno que le toque, el impacto va a quedar reducido solamente a su persona y a su círculo más íntimo? Bueno, la persona tiene que tener un plan de negocios, tiene que tener un plan espiritual. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a avanzar? En definitiva, ese es digamos, una pata muy importante de la preparación para Rosh Hashanah. Tenemos que saber, digamos, cómo defendemos nuestro puesto, cómo defendemos digamos, nuestra idea, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar de crecer? ¿Cómo vamos a dedicar el tiempo? Ustedes, la mayoría de los comentaristas, caminan por este lado. Dicen, no es un chiste. Todos pensamos que es Yom Adin, se dice en hebreo, el día del juicio. Se define quién va a vivir y quién no va a vivir. Lamentablemente este es un año muy duro. Se fue mucha gente, se fueron muchos Yehudim, se fueron muchos Rabanim. Hace poco me llegó un WhatsApp, mismo en Nueva York, eran más de, no me acuerdo ahora si eran más de 50 o más de 60 Rabanim fallecieron con esta epidemia. Entonces, y si supiéramos o fuéramos conscientes que eso se definió en un día como Rosh Hashanah el año pasado, bueno, seguramente nuestra actitud en aquel Rosh Hashanah hubiese sido distinta, y espero que nuestra actitud en este Rosh Hashanah, que es un Rosh Hashanah muy particular, la mayoría de nosotros vamos a tener que hacer tefilá donde podamos, vamos a escuchar el shofar como podamos, donde podamos, en fin, no es un Rosh Hashanah tradicional, no vamos a tener ni siquiera el marco de ir a un Bet Knesset repleto de gente, en el mejor de los casos van a ser espacios de 10, 12 personas y nada más. Bueno, tal vez esa es la manera que Hashem entendió que este año debamos hacer la conexión, ya no con grandes bombos y platillos, sino haciendo una conexión, digamos, más individual en contextos mucho más chicos. Entonces, una pata de todo esto es la teshuvá sincera, es arrepentirse. ¿Se acuerdan que estudiamos el año pasado y en otras oportunidades, pero es lo que se estudia en esta fecha, lo repetimos aunque sea brevemente? El proceso de teshuvá no es solamente lo que nos parece. Dicen que la persona tiene que identificar las cosas que siente que debe cambiar, decirlas, enunciarlas, porque el enunciado, ustedes saben que en el judaísmo buscamos mucho anclajes entre la acción y el pensamiento y el sentimiento. Se buscan anclajes. Por ejemplo, cuando se hace un compromiso, cuando unos novios se están comprometiendo para casarse, por lo menos nosotros los sefaradim tenemos la costumbre de hacer lo que se llama kinyan sudar, es que agarran un pañuelo y lo levantan, ¿no? Entonces cuando la misma novia se compromete que dentro de un mes va a ir a la jupá,
y el novio, o a veces se acostumbra también que los padres del novio y de la novia también hacen participan del compromiso. Entonces los padres de la novia se comprometen a llevarla a la chica, a la jupá, a la chica o a la señorita, señora, o lo que fuera, en determinada fecha a la jupá. Tienen que levantar un pañuelo. Y dicen, ¿por qué tienen que levantar un pañuelo? Dicen, porque tiene que haber una acción que también te permita hacer un anclaje con lo que estás diciendo, pensando. Porque después no vengas a decir, ay, no entendí lo que estaba diciendo. No, cuando vos haces una acción acompañando tu palabra y tu pensamiento, bueno, supuestamente ya sos más consciente de lo que está pasando. No, no es algo que no te diste cuenta y te estabas comprometiendo para casarte la semana que viene. No, tuviste que tomar algo, levantarlo, hacer un movimiento. Dicen, bueno, con la teshuvá es lo mismo. La persona lo tiene que verbalizar. No, no hace falta que haya nadie, uno solo, pero lo tiene que decir. Voy a dejar de hacer tal cosa o voy a empezar a hacer tal cosa como corresponde. Esa es una parte. O sea, y es también parte de la confesión. El proceso de teshuvá requiere que la persona diga las cosas, ¿no? Diga las cosas es sacarlo, así como cuando estudiamos Torah, el mecanismo de estudiar Torah es pronunciando, no es leer con la mirada nada más, sino que también participe el oído, que se escuche lo que uno está estudiando, porque dicen que entra de otra manera, ¿no? Cuando uno está leyendo entra a un nivel y cuando uno lee y además se escucha, dicen que ahí entra a otro nivel. Dice, bueno, de la misma manera en el proceso de Teshuvah, la persona identifica, lo dice, es una manera también de que le entre más y que se comprometa de otra forma. Por último, tiene que, digamos, dejar de hacerlo. Nada de todo esto sirve si al otro día lo volvemos a hacer, ¿no? Eso es algo que parece obvio, pero lamentablemente es algo que hacemos todos. Pero acá hay una trampita, porque alguien de ustedes me podría decir, bueno, entonces yo para qué voy a hacer teshuvá si yo ya intenté 20 veces y las 20 veces volví a reincidir. Y este es un regalo, no es una trampita, es un regalo de Hashem. Así como en el mundo material ninguno de nosotros le perdonaría a nadie algo a alguien que nos hace algo malo, digamos, molesta o nos daña o nos perjudica económicamente o de la manera que se les ocurra, así como nadie le permitiría a nadie que haga esto de manera recurrente, porque a la segunda vez uno enseguida dice, bueno, este ya me la hizo, yo no quiero saber más nada con él. Hasu y Shalom, alguien podría pensar que Hashem va a actuar de la misma manera con nosotros. ¿Qué significa? Que Hashem también va a decir, bueno, ya se comprometió el año pasado a no hacer más esto y al final terminó tropezando y lo volvió a hacer y el año pasado fue lo mismo y hace 3 y hace 5 y hace 10 años. Entonces, en realidad, alguien podría decir, bueno, mejor no me comprometo porque en definitiva no lo pude sostener. Dicen que no. Dicen que ese es un regalo que nos dio Hashem, que la teshuvá sí cuenta y la teshuvá sirve. Y bueno, después, Besat Hashem, uno tiene que poner todo para tratar de sostener las decisiones que tomó, pero mismo que después no las pueda terminar de sostener en el tiempo o no pueda honrar su palabra y su compromiso, el solo hecho de haber intentado y haber hecho este ejercicio sirve. Entonces, que nadie descarte esta idea simplemente por esa recurrencia digamos, reincidencia. Entonces, les decía, este es parte del proceso de Teshuvah, es confesar, arrepentirse y comprometerse a no hacerlo más. Esas son las 3 grandes patas del proceso de Teshuvah. No, uno puede pensar que Teshuvah es solamente tomar una decisión, no. Hay una confesión que, insisto, puede ser en el ámbito más íntimo de la persona, pero lo tiene que decir, lo tiene que sacar de la boca y se tiene que básicamente comprometer a no hacerlo más, mismo que Hasu Shalom después no lo pueda sostener en el tiempo. Hay otra idea que yo quiero compartir con ustedes en relación a todo esto que está pasando. Tenemos una semanita como para ir preparándonos, ya dejamos algunas tareas para el hogar, cada uno de nosotros que piense una suerte de estrategia, de plan de negocios espiritual para el año 5781. Hay otro que es, bueno, hacer teshuvá, realmente uno tomarse el tiempo y la molestia y, digamos, la dedicación de identificar cosas a mejorar. Hay algo que leí hace poco que me resultó muy interesante,
que no me acuerdo ahora si lo llegué a comentar acá, pero lo comparto porque tiene que ver con este tiempo. Muchas veces tratamos de abarcar mucho, entonces a veces en el afán, digamos, porque esta es una época propicia, hay una energía propicia y estamos todos, digamos, tratando de hacer lo mismo, entonces es bueno subirse a ese tren y caminar por esas vías. Pero por el otro lado, hay una recomendación de muchos jajamim que la quería compartir con ustedes. A veces puede pasar lo mismo que en el mundo de los negocios. La misma recomendación que existe para el mundo de los negocios por los grandes consultores es válida para el mundo de la Torá y el mundo de las mitzvot. ¿A qué me refiero? Supongamos una empresa que se dedica a la venta de ladrillos. Entonces, la empresa trabaja bien, vende ladrillos. Entonces, en un momento dice, bueno, estamos vendiendo ladrillos, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a expandirnos y en lugar de vender solamente ladrillos, vamos a vender ladrillos y supongamos vamos a vender también arena o cal. ¿Por qué? Porque es una parte complementaria del negocio. Entonces, a priori suena como interesante, bueno, ahora tenés una propuesta más integral, entonces al mismo cliente le podés vender los ladrillos y le podés vender la arena y la cal. Hay un riesgo muy grande. Y esto que estoy diciendo es del mundo de los negocios, no es del mundo de la Torá, pero fíjense qué parecido que es y cómo podemos aprender, digamos, tal vez el ejemplo nos ayude a aprender para el mundo espiritual. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que la empresa esta que vendía ladrillos, vamos a suponer en el ejemplo, lo hacía a un nivel de 6 puntos, de eficiencia, de orden, de efectividad, en fin, de servicio, todo a un nivel de 6 puntos. El riesgo es que cuando esa empresa se diversifica y comienza a vender otros productos, la mayoría de las veces, en lugar de tener 2 productos de 6, de nivel 6, terminan teniendo 2 productos de nivel 4. Y la mayoría de los consultores van a decir, esto estoy dando un ejemplo absolutamente generalizado, simplemente para que me acompañen en la idea. No estoy analizando ningún caso en particular y no pienso que esto sea una receta que podamos extrapolar en todos los casos. Pero lo que la teoría económica termina diciendo es, mira, tened cuidado, porque al final cuando vas a diversificar, en lugar de aumentar tu rentabilidad, en lugar de mejorar la performance de tu empresa, lo único que vas a terminar es, tenías una empresa de nivel 6 y ahora la vas a tener en nivel 4. Vas a tener 2 unidades de negocios de nivel 4, cuando la recomendación sería, mira, concéntrate en lo que vos sí sabes hacer y lleva tu empresa de nivel 6 a un nivel 8, en lugar de diversificarla en 2 pedacitos de 4 que son, digamos, son porciones mucho más pequeñas del negocio. ¿Qué quiere decir esto con el mundo de la Torá? Significa que a veces, en lugar de buscar agarrar un montón de otras mitzvot y buscar ahí volverse loco y tratar de abarcar mucho, dicen, lo que hay que hacer a veces es, mira, agarrar alguna mitzvah que ya estés cumpliendo, alguna mitzvah que ya estés observando y mejorala. Esa también es una recomendación válida para el mes de Lul en vistas a Rosh Hashanah. Alguna que ya estás cumpliendo, pero ¿sabes qué? Mejorala, hacela o estudiala más de adentro, sabe más los detalles que tienen que ver con la mitzvah, o hacela con más cariño, hacela con más alegría, embellecela. Ustedes saben que también hay, las mitzvot tienen niveles, hay niveles que en hebreo se llama embellecer a la mitzvah, ¿no? Uno puede hacer la mitzvah, digamos, supongamos, se puede poner los tefilim con un tefilim cualquiera, con un tefilín común, con un tefilín prestado, o puede comprarse un tefilín lindo y hermoso y escrito por un sofer de confianza, que eso también es parte del embellecimiento de la mitzvah. Entonces, lo mismo aplica a todas las mitzvot. Entonces, lo que dicen los sabios es, a veces el camino no es aumentar en mitzvot, sino aumentar en profundidad, mejorar las que ya estás haciendo. Está bien, Baruch Hashem las estás haciendo, pero son perfectibles, mejoralas. Y siempre nos queda un condimento que sabemos que es un condimento plus, recontra plus, que vale mucho, que es el condimento de la alegría. Mismo las mitzvot que ya haces, tal vez si le agregás un nivel de alegría cuando las cumplís, ahí estás potenciando la mitzvah a niveles que tal vez
no nos imaginamos, pero el componente de la alegría cuando uno cumple la mitzvah es fundamental a los ojos de uno, a los ojos de los que nos rodean y básicamente también a los ojos de Hashem. Y hay una idea más que quiero compartir con ustedes, si me acompañan unos minutitos más, que es una idea que tenemos que ser conscientes de ella. Dicen que una de las cosas que más angustia le generan a la persona es sentir que no avanza, sentir que está estancada, en cualquier ámbito. Está estancada, como venimos hablando ahora, del mundo de los negocios, tiene una empresa que no va ni para adelante ni para atrás, está estancada, está ahí, igual, en una relación, en un vínculo, en un estudio. A nadie le gusta quedarse en el mismo lugar. Está estudiando guitarra, pero hace 5 años que está todavía, digamos, clavado en el mismo nivel. La aguja no se movió nada. Y así en cualquier disciplina, en cualquier ámbito. Esa es una de las fuentes más grandes de frustración que experimenta el ser humano. Así entiende nuestro Jajamim. Entonces, tenemos que saber ese concepto, tenemos que entender cómo funcionamos nosotros, tenemos que saber esa dinámica y activar para no caer presos de esa dinámica. Entonces, parte del trabajo de Rosh Hashanah, digamos, y en los días previos, y en Rosh Hashanah mismo, y de cara al nuevo año, es ver cómo identificamos los lugares en donde estamos estancados y cómo podemos generar un movimiento en sentido positivo. Ese es el trabajo, pero ese es un trabajo que nos va a servir y nos va a, digamos, repercutir en otros ámbitos también. Les puedo asegurar que cuando uno empieza a acomodar las piezas en algún ámbito de la vida, en el que quieran de los que mencioné, si uno empezó a ordenar y siente que se está creciendo en una relación, o empieza a sentir que en el negocio también se está ordenando y está avanzando, cualquiera de esas mejoras empiezan a repercutir y naturalmente a empujar hacia arriba otros ámbitos. Con el mundo espiritual pasa lo mismo. Nadie se debería sentir cómodo estando muchos años espiritualmente estancado en el mismo lugar. La naturaleza debería ser que la persona por lo menos quiera saber cada vez más, quiera entender cada vez más y que quiera cumplir cada vez más, entendiendo con cumplir como una manera de conseguir apegarse a Hashem. Ese es el desafío y ese es el trabajo que la persona tiene que hacer. Una persona que está sana, digamos, emocional y espiritualmente hablando, no debería sentirse cómoda estando en el mismo lugar durante mucho tiempo. La persona tiene que pasar de grado. La persona no puede decir, bueno, yo llegué hasta acá y acá me quedo y acá estoy cómodo y bueno, y hasta acá llegué. Puede ser que en algún momento lo necesite, pero eso le debería servir simplemente como para tomar fuerzas y seguir creciendo hacia adelante. La persona que dice hasta acá llegué, insisto, no es un síntoma, digamos, que sea saludable. E inclusive, en el mismo, perdónenme un segundo. Les quería mostrar. En el mismo shofar, explican los comentaristas, el Ben Ish Chai, que la semana pasada fue su Ilulá, el Ben Ish Chai dice, acá se ve, ahí está. En el mismo shofar dice, hay un simán, hay una serie de simanim, hay una serie de señales que tienen que ver con cómo queremos que sea el año, cómo queremos que sea la vida de la persona, digamos, para este año entrante. Dice, el Ben Ish Chai explica, dice, el shofar se toca por la parte más angosta y el sonido sale por la parte más ancha. Dice, la vida de la persona debe ser igual. La persona tiene que ir ensanchando los espacios, ensanchando el conocimiento, ensanchando, digamos, sus actividades, ensanchando, digamos, entendiendo cómo eso ir abarcando más e ir profundizando más. Dice, la persona tiene que crecer. No, dice, el Brishai dice, si no, tocaríamos con un instrumento que sea recto, si eso sería lo aspiracional. Lo aspiracional del Yehudí debe ser justamente igual que esto, debe ser entendiendo que hoy estoy acá
pero yo aspiro a estar en un lugar mucho más ancho, mucho más, digamos, abarcativo. Aspiro a entender más, a saber más, a conocer más. El Mishai trae, ustedes saben que hay una alajá, que cuando se toca el shofar se toca, el tamaño del shofar debe ser que uno lo agarre con la mano, pero aún así, agarrándolo con la mano, se pueda ver de todos los costados. Eh, si fuera un shofar muy chiquitito, como un, no sé, como un silbato o algo, que yo lo agarro y no se ve nada, el shofar no sirve, el shofar sería lo que se llama en hebreo azul, sería inválido como para tocarlo en Rosh Hashanah y en Kippur. Y explican cuál es el sentido de eso. Dice, bueno, mira, la persona cuando crece también tiene que tener en cuenta todo lo que está alrededor, ¿no? Ese crecimiento de la persona, explica el Ben Ish Hai, tiene que ser ensanchándose, tiene que ser, digamos, expansivo, pero también tiene que ser acompañado por los que están alrededor, no se los tiene que llevar puestos. Ese crecimiento no sirve de nada si él se está llevando puestos a los que están alrededor de él. Ese crecimiento debe ser acompañando, teniendo registro de lo que está pasando alrededor, independientemente de lo que uno quisiera que esté pasando o de lo que uno, digamos, tiene previsto para su vida. En definitiva, Rosh Hashanah explicamos, creo que la semana pasada, cuando explicamos que hay un término en hebreo que podríamos decir el comienzo del año, y no decimos el comienzo del año, decimos la cabeza del año. Rosh Hashanah se dice así porque hay una posibilidad de hacer un shinui barosh. Comparte las raíces de la palabra shinui es cambio. Una vez por año, Hashem puso en la idiosincrasia del ser humano la posibilidad de generar un cambio importante. Una vez por año tenemos las chances de hacer un cambio, digamos, realmente que explicamos otras veces, simulando una reforma, digamos, en una casa. Una vez por año tenés la posibilidad de tirar paredes, levantar paredes, hacer ambientes nuevos, en fin, hacer un cambio importante. Después, todos los meses tenés la posibilidad, tenés Rosh Hodesh. Rosh Hodesh viene de Lehadesh Barosh, de renovar la cabeza. Una vez por mes podés renovar, hacer un pequeño cambiecito, ¿no? Agregás una mesita, cambiás un silloncito o pintás una pared. Pero una vez por año tenés la fuerza como para activar cambios importantes en la vida. Y esa vez por año es ahora, es en Rosh Hashanah, pero como todo lo valioso hay que prepararse para eso. No hay nada realmente valioso que podamos, digamos, salir y disfrutarlo o entenderlo o practicarlo, ni siquiera un deporte que es, digamos, si querés competir de elite, necesitas entrenarte, no puedes llegar y salir a la cancha como si nada. Lo mismo es en el mundo espiritual. Viene Rosh Hashanah, es un día importante, se define la vida, quién vive, quién no vive, se define, digamos, todo lo bueno que Besat Hashem vamos a disfrutar en el año que está entrando. Para eso también tenemos que prepararnos. Entonces, resumimos un poquito. ¿Cómo nos preparamos? El primer proceso es hacer Teshuvah. Explicamos en la historia de Eleazar Ben Dordá que ese proceso de Teshuvah es un proceso que nadie lo puede hacer por nosotros. Es un proceso absolutamente individual. Los logros del otro son del otro. Los logros del rabino de la comunidad son del rabino. Los logros de los padres son de los padres. Nos encantaría poder, digamos, transferirle los muchos o los pocos logros que tenemos a nuestros hijos. La mala noticia es que no se puede. Nuestros hijos también van a tener que recorrer su camino y van a tener que alcanzar sus objetivos y van a tener que, Besat Hashem, superarnos como aspiramos nosotros que pase con nuestros hijos, pero no hay manera de transferir los logros. Lo que uno consiguió apegarse a Hashem, lo que uno consiguió entender de cómo Hashem maneja el mundo, lo que uno consiguió cumplir Torah o Mitzvot, digamos, doblegando las debilidades y los desafíos que cada una de esas mitzvot le presentaban, son cosas de uno, son intransferibles. Lo que hicieron nuestros abuelos es de ellos, lo que hicieron nuestros padres es de ellos, lo que hicimos nosotros, mucho o poco es nuestro. Besat Hashem, lo que van a hacer nuestros hijos va a ser también de ellos. A lo sumo, lo que nos queda a nosotros es la chance de inspirarlos. Pero eso, digamos, esa es la forma que tenemos que entender la dinámica. Entonces la persona, ese proceso de Teshuvah es volver al eje, dedicarle un poco de tiempo. No se puede entrar en Rosh Hashanah
a las patadas o preocupándonos exclusivamente del menú, de quién va a venir, si va a poder venir o no va a venir, o de la ropa siquiera. Ustedes fíjense cómo este año, de alguna manera, Hashem nos borró de un plumazo todas las grandes, digamos, concentraciones que otros años nos ocupaban nuestra cabeza, que era la organización de la comida, la organización del templo, la organización personal, la ropa, etcétera, etcétera. Saca todo eso porque la verdad este año no hay nada de todo eso. Entonces, aprovechémoslo y que sea un Rosh Hashanah, digamos, productivo, preparándonos como corresponde, explicamos el proceso de Teshuvah, explicamos que es algo individual, es algo que depende exclusivamente de nosotros, explicamos que tiene 3 etapas, el arrepentimiento, la confesión y el compromiso de no volver a hacerlo. Explicamos que está bueno que sepamos simplemente para que lo hagamos, porque alguien podría decir, bueno, yo ya traté de hacerlo otras veces, ¿no? Eh, como soy reincidente, mejor directamente no lo hago. No, mira, si para vos es importante y lo querés hacer y pensás que eso te gustaría que pase, aunque después te cueste o te costó en otros años y no lo pudiste sostener en el tiempo, podés volver digamos, a caminar ese camino, no hay ningún problema. Y explicamos también, digamos, cuáles son las fuentes de frustraciones más grandes identificadas por nuestros sabios. La fuente de frustración más grande es para la persona sentir que no avanza en lo que sea, en el mundo, como dijimos, en el mundo material, en el mundo espiritual, en una relación, en un vínculo. La persona sentir que está estancada. Si la persona está sana, no debería sentirse cómoda, debería hacer algo para salirse de ese lugar, debería buscar algún disparador que actúe como resorte justamente, como para sacarlo de ese lugar lo más rápidamente posible. En el mundo espiritual, por más achanchados que estemos, tenemos que también buscar esos disparadores y salirnos de esas zonas de confort que lo único que hacen es, en la mayoría de las veces, tirarnos para abajo. Y por último, explicamos en palabras del Ben Ish Hai, la simbología que hay también, entre otras cosas, en un shofar que nos invita a ver la vida de la persona como que, bueno, en el nivel que estemos, cuando empiece el año, considerarlo ese como el orificio más chiquitito y aspirar a que en el transcurso del año eso se vaya ensanchando, se vaya ampliando de manera de alcanzar niveles de profundidad mucho más elevados. Yo, si quieren, voy a abrir un poquito por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Si no, los quiero invitar 2 cosas. Besat Hashem, la semana que viene vamos a volver a estudiar temas de Rosh Hashanah, vamos a prepararnos con temas puntuales que tienen que ver con las tefilot y cosas y actitudes a tener en Rosh Hashanah. Y los quería invitar un poquito por sugerencia de la compañera nuestra Betina, a que cada uno la semana que viene, lo que le gusta, que le gusta Coca-Cola, Coca-Cola, que le gusta champán, champán, que le gusta una cervecita, si quieren le dedicamos unos minutitos más y hacemos un lejaim así por el mismo Zoom para compartir y desearnos cosas lindas para el año nuevo que se esté iniciando. Entonces, la convocatoria es al jueves que viene a estudiar como siempre a las 7 de la tarde, más o menos a las 8 menos cuarto yo voy a terminar el shiur y nos quedamos un ratito más, digamos, solamente para compartir buenos deseos y un lejaim que va a ser tan rico como cada uno se pueda ocupar de organizarlo. Les dejo